Conocer de dónde venimos, valorar lo que somos y lo que fuimos, valorar nuestra historia y proteger el patrimonio cultural nos permite mantener nuestra identidad. En tiempos donde la globalización y la tecnología nos dejan avanzar a pasos agigantados, es importante proteger aquello que representan nuestros antepasados. Velar porque esos avances e incluso el desarrollo no nos haga perder esa historia que nos formó y nos convirtió en lo que somos. La investigación, descubrimiento y preservación de todo lo que conforma nuestra cultura nos ayuda a reconocernos como comunidad, pueblo e incluso como una nación. Vine a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y hablé con Pablo Caiza, director del Museo Canals-Frau, sobre la importancia de conocer y proteger nuestra historia. ¿Qué importancia tiene preservar la identidad cultural, nuestra historia, saber sobre nuestros ancestros? Bueno, es una pregunta compleja, pero ¿vos te imaginás que sos un producto del presente nada más? Que no tenés raíces, historias, tanto desde el punto de vista de las prácticas, de las tradiciones y de las materialidades. Revisá tu casa, seguro que tenés el plato de una abuela, o tenés la mesa de un pariente, o la misma casa es de alguien conocido. Es decir, los objetos no están separados de la vida humana, tienen metidos, imbuidos toda la historia, toda la carga cultural de quienes los usaron, de quienes los crearon, de quienes se apropiaron, de quienes los entregaron. Entonces, todo ese tipo de situaciones están condensadas en el presente, en el patrimonio, esas cosas que vienen del pasado, que es desde nuestros padres, en un concepto muy clásico del tema, pero que nos obligan a nosotros desde el presente a respetarlos, custodiarlos, conservarlos, para que las generaciones futuras también tengan el mismo acceso que hemos tenido nosotros. ¿Cuál es el riesgo que se corre si no se preserva eso, ¿no? O si se niega de pronto esa cultura que es parte de nuestros ancestros, que es parte de esta identidad que hoy tenemos? ¿Qué pasa si se niega eso o si se silencia también? Y bueno, se pone en riesgo la identidad cultural de un pueblo, ¿no? Está bien que no hay que vivir atado al pasado y a ese pasado como una cosa estática que te tiene anclado, ¿no? En un mandato antiguo, pero siempre hay que estar revalidando ese pasado en el presente, resignificándolo. Entonces el descuido de eso hace que vayamos perdiendo parte de nuestra memoria, de nuestra historia, y además son recursos muy ricos desde el punto de vista de la educación, del turismo, de nuevas formas de acercarnos al conocimiento. Entonces creemos que siempre es valioso el rescate. Me parece interesante eso que decís, Pablo, porque hay a veces una sensación de que estamos en tiempos donde renegamos bastante de lo que somos, esa identidad que tenemos. Incluso hay casos hasta específicos de, en Argentina, los pueblos originarios, algo que a nivel latinoamericano ha pasado, esto de resistirse a que también incluso son cuestiones hasta contemporáneas, ¿no? Pensamos que es muy del pasado y en realidad hasta el día de hoy hay gente que pertenece a alguna comunidad y hasta ellos mismos reniegan de esa identidad, ¿no? Y bueno, obvio, porque a veces se piensa que pertenecer a una comunidad indígena es representar los valores, tradiciones culturales de hace más de 500 años. Del pasado súper histórico, ¿no? Entonces, es como que para las sociedades occidentales uno acepta que son dinámicas, que se mueven hacia el futuro y que probablemente los comportamientos, tradiciones de tus padres sean un tanto diferentes a los nuestros, pero para otros, ¿no? Y ahí está la alteridad, que somos nosotros, que son otros, la otredad, no se acepta eso, que tenga esa dinámica de cambio, que puedan tener un iPhone, por decírtelo muy
brutal y groseramente, o incluso luz eléctrica o agua. Entonces es una visión muy esquemática de la cultura, de las tradiciones. Bueno, ni hablar de que la política atraviesa también eso, porque a la política le sirve por ahí que haya, que esté silenciada, que esté negada, porque también tiene que ver con esa identidad, de pronto entender que hay territorios que pertenecen a esas comunidades, y ahí también hay una cuestión de disputa, ¿no? Claro, pero además se niega a que esas comunidades también tengan objetivos políticos, que luchar por la tierra no sea una demanda, o por la propiedad, o por una educación justa o bilingüe. Respetando incluso hasta sus propios idiomas, ¿no? Los idiomas originarios. Y es más, a veces... O la lengua originaria. Y a veces esas lenguas, en este camino de invisibilización, etcétera, se han perdido, y hay que hacer esfuerzos desde la modernidad para rescatarlo, quizás desde lo occidental para rescatar eso que era tradicional y que en algún momento se invisibilizó y se perdió. ¿Cómo enfrentamos esto nosotros los latinoamericanos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Europa uno entiende que las comunidades originarias están reconocidas, valoradas, y no sucede lo mismo que en otras partes del mundo, incluso las orientales, ¿no? Hay como incluso hasta fascinación que se muestra, por ejemplo, en producciones cinematográficas, documentales, algo que no tiene la misma visibilidad de parte de otras comunidades más latinoamericanas. A ver, qué difícil es responder eso. Creo que siempre lo exótico esconde el poner distancia entre las sociedades, ¿no? Y siempre ha habido un interés fuerte de las sociedades modernas, occidentales, etcétera, de alejar a las comunidades originarias y sus prácticas, sus creencias, sus tradiciones de la disputa del poder, de la disputa de la cotidianidad, etcétera. Pero hay muchísimos indicadores, hasta si querés genéticos, de cuál es la cuota de genética de sangre mestiza que tenemos todos, por ejemplo, en Argentina. Claro. Más del 50% tenemos alguna parte de ascendencia indígena. Y bueno, claro, ¿eso qué tiene que ver? Está entre nosotros, pero hay una cosa cultural que tiende a negar. Y esa modernización que decías, Pablo, también, ¿no? Esa necesidad de sentirnos modernos hace también un poco de que nos resistamos a ese pasado, a eso, ¿no? Sí. Y molestan otras dinámicas, por ejemplo, propiedad colectiva versus propiedad individual, o otros tipos de religiones, otros tipos de lengua. La diversidad siempre es molesta, siempre es un aguijón, ¿no? La Argentina ha tenido esfuerzos históricos por homogeneizar las raíces culturales. Nosotros decimos somos un pueblo más europeo que otros. Hasta como que tenemos esa disputa, ¿no? De qué tan europeos somos, claro, nos sentimos. Bueno, y eso es una discusión que no es natural, es una construcción que se ha hecho. Que se ha hecho, y que también hemos internalizado nosotros. Sí, bueno, empezó con la educación, ¿no? Todos los tenemos desde la primaria, la secundaria. Es un proceso que está muy internalizado. Bueno, en el otro bloque vamos a hablar de cuáles son los países que por ahí entienden que hay que convivir con eso y lo rescatan de manera constante. ¿Te parece, Pablo? Me parece, dale. Bueno, enseguida lo hablamos. La pérdida de identidad de un pueblo, desconocer su origen o evitar la conservación de su historia, atenta contra su legado artístico y cultural, y el daño para una colectividad o comunidad puede ser irreparable. Es ahí donde el rol de las organizaciones locales, internacionales, los gobiernos, las universidades, la legislación y el trabajo de especialistas es fundamental para la protección del patrimonio cultural. Pablo, habíamos quedado con esto de que nos cuentes qué países han logrado convivir con este valor sumamente importante, que es preservar la identidad cultural y proteger las comunidades indígenas y originarias. Hay países que logran, porque además hay que decirlo, hay comunidades que son sumamente actuales, que siguen ocupando territorio. ¿Se dan países que incluso las protejan?
Creo que sí, pero siempre muy lejos del modelo. Ideal. Sí, muy lejos de lo ideal. Es difícil que en países que tienen bolsones de pobreza importantes eso se pueda lograr con plenitud. Pero desde distintos puntos de vista hemos tenido el surgimiento de un Estado plurinacional como en Bolivia, donde eso quizás no tanto atado con los patrimonios, pero sí con las comunidades o otros. Hay ciertos pulsos, momentos, no son continuos porque nuestros países no tienen una continuidad. Continuidades. Sí. Tendencias tranquilas, sino más bien saltos, etcétera. Pero bueno, en algunos momentos Brasil, en algunos momentos Argentina mismo, por supuesto, como te decía, siempre lejos del ideal como tendencia, pero bueno, cuesta mantener los procesos. Colombia también. Sí, incluso hay países que en esto del avance, por ejemplo, de la explotación petrolera, minera, le dan un peso importante a la opinión de que tienen los pueblos originarios para saber si de alguna manera les va a complicar el entorno donde viven o el territorio, y a partir de eso toman decisiones de seguir avanzando en esos proyectos o no. Claro, sí, bueno, siempre hay toda una discusión en torno a la ecología política y cómo las poblaciones de origen indígena o no son incorporadas a estos procesos o son marginadas de estos procesos. Pero sí, nunca es algo que sale sin disputa, sin polémica. Siempre generando una situación de conflictiva, digamos. Siempre, ¿no? Es conflictivo el asunto. Creo que mucha gente se niega a perder derechos sobre cosas en función de otros que lo adquieren, o hay puntos de vista a veces como demasiado rígidos, estructurales, que no ayudan a esto, ¿no? Ni hablar de los intereses que a veces hay sumamente económicos en el medio, ¿no? Que también por supuesto, tienen un peso importante, por ¿no? supuesto, o el nombre del desarrollo también ir en contra de por ahí esos lugares que ya están ganados y que tienen su historia. Claro, es que se hace un balance un poco injusto a veces, sí, qué sé yo. El pozo de petróleo que va a sacar tantos millones de dólares en barriles, etcétera, merece ser frenado por un grupo de poblaciones con vida tradicional. Entonces, bueno, siempre... O cuánto puede llegar a beneficiar a esa comunidad si se avanza en un proyecto, ¿no? No siempre preguntándole a la comunidad qué es lo que quiere para ese beneficio o en qué cuál sería el progreso para ellos, ¿no es cierto? ¿Y qué se entiende por progreso? Uno cree que los términos que no son ambiguos, que tienen un solo significado, pero bueno, como todo, tienen. Volvemos al concepto primero que hablábamos del tema de modernización, de la modernización, por ahí él vale todo y no es así. Y no es así, bueno. Tal cual. Pero es una disputa que siempre, mientras más democrática y mientras más se tenga en cuenta la opinión de todos, siempre es más valiosa. Creo que hay que buscar esos puntos medios, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿cómo se trabaja aquí en la provincia de Mendoza a nivel arqueológico, antropológico, en el terreno y también desde lo científico? ¿Cómo están trabajando hoy? La comunidad científica asociada a los estudios de arqueología y de antropología están en íntima relación con la universidad y con CONICET en general. También hay algunos aportes de fundaciones privadas, etcétera, pero en general es el Estado el que sostiene esa actividad. Como lo que te decía recién de los vaivenes, bueno, este no es un buen momento claramente para el desarrollo de la actividad científica, pero mirándolo desde otra perspectiva y en relación a los temas que hemos estado charlando, sobre la alteridad, sobre cómo nos vinculamos con otras comunidades, etcétera. Creo que es un momento que es mejor que el que transitábamos años atrás. La Facultad de Filosofía y Letras siempre estaba vista por las comunidades originarias como un freno a sus... Claro. A sus miradas, a sus perspectivas, etcétera. No digo que haya cambiado todo diametralmente, pero se han organizado conversatorios, han venido comunidades a participar de esas actividades. No hace tanto en el Cornelio en Boyano se organizó una muestra
sobre un entierro indígena en donde participaron científicos de CONICET, de la facultad, con las comunidades indígenas en el armado del guión de la visita, en la forma de exposición de los restos. La Dirección de Patrimonio desde hace varios años está pidiendo que se entablen esos espacios de relación. Entonces, bueno, como te decía, siempre lejos del ideal, pero en un camino que creo que es mejor que de donde veníamos. Sin duda. Así que bueno. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar del rol que tienen las universidades en esto de la preservación con sus museos, como es el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene el museo aquí en Filosofía y Letras, como para entender la importancia que tiene el trabajo que hacen ustedes y esto también de nosotros conocerlo más profundamente y entender que es sumamente importante para la historia, ¿no? Así que, bueno, ¿te parece? Me ¿Hablemos de parece eso? encantado de hacerlo. Dale. Mantener, preservar y restaurar la historia nos permite entender cómo fuimos cambiando, evolucionando o adaptándonos con el paso del tiempo. Nos permite entender que eso que nos parece lejano en el tiempo nos sigue atravesando en el presente. Pablo, ahora es el momento de hablar del rol que tienen las universidades públicas, por supuesto, en esto de preservar la identidad. Hay museos universitarios que se ocupan de justamente poner en valor, rescatar, como es el caso del museo que tiene la universidad en la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, el Museo de la Facultad de Filosofía y Letras se llama Profesor Salvador Canal Frau, tiene más de 50 años de historia porque bueno, nosotros, la universidad también, somos algo que tiene mucha historia, ¿no? Sí. Más de 80 años. Entonces, dentro de nuestra facultad hay una fuerte tradición arqueológica que culminó en el 2018 con la creación de la carrera de la licenciatura en arqueología, pero ese pasado de esas tradiciones, en algún momento con el doctor Schobinger terminaron por crear el museo de la facultad, que fue mutando y fue convirtiéndose en lo que es hoy un museo universitario, que como los ejes y los pilares de la universidad, educación, investigación y extensión, tienen esos tres ejes para motivarnos y movernos, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos entre la misión del museo el de servir de un espacio de encuentro de esos saberes entre la comunidad especializada, sus estudiantes y bueno, todos los visitantes que quieran venir a encontrarse con eso en nuestra institución. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cuáles son los objetivos que se trazan, digo, pensando en esto de qué es lo que preservan, qué es lo que muestran, qué es lo que se va a encontrar la gente cada vez que venga al museo? Y además me imagino que va cambiando también con el tiempo, ¿no? La idea es esa, que sea un museo vivo, que tenga una dinámica de cambio, además por empezar porque si uno muestra siempre exactamente lo mismo nos tornamos aburridos, quietos, congelados, pero también la actividad de conservar, vamos retirando de la exhibición algunos materiales que pasan a depósito para darle el paso a otros. Y vamos renovando, además es en la configuración de nuevos guiones sobre temáticas específicas que nosotros vamos ampliando el conocimiento sobre determinado tema, interpelando a distintos actores. Como comunidad universitaria tenemos un público de una edad determinada, pero tratamos de abrir nuestras puertas a grupos etarios más jóvenes o más grandes, o también tratamos de abrirnos inclusivamente a comunidades que tengan algún tipo de discapacidad en donde acercarse a los museos no sea tan sencillo. Entonces, bueno, tratar de elaborar diálogos que sean más táctiles o que sean más sonoros. Bueno, esos son... Adaptarse para que sea sumamente accesible, digamos, exacto. ¿no? No es tan no fácil. Es fácil, no es tan imagino, fácil, porque bueno, es muy amplio, muy diverso, pero sí está en nuestra motivación principal.
¿Con qué equipos trabajan? Digo, se entiende que es la Facultad de Filosofía y Letras, donde y en sí en la propia universidad, más allá de una carrera específica, tiene desde distintos ámbitos siempre algo para aportar, ¿no? Y es como que hay una doble dimensión. El personal del museo en sí mismo y lo que está disponible en el ámbito de la facultad y la red a la que pertenecemos con distintas facultades, distintos especialistas, etcétera. Qué sé yo, recuerdo en un momento que hicimos un trabajo sobre instrumentos sonoros. Bueno, entonces ahí nos vinculamos con arte, porque bueno, había todo un trabajo desde musicología, y entonces bueno, vas hilvanando ese tipo de relaciones para enriquecer el contenido de lo que pretendemos ofrecer y también potenciar las mismas relaciones entre nosotros, entre profesores y comunidad de la universidad. ¿Cómo puede hacer aquel que nos está viendo, aquella persona que nos está viendo, para acceder a este museo? ¿Qué horarios? ¿Cuándo se puede visitar? El museo es gratuito, tiene entrada gratuita, se puede venir los lunes a la tarde de 2:30 a 7 de la tarde y los martes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 14 horas. Ahora estamos ampliando también los jueves y viernes de 5 a 7 de la tarde. Bien, muy bien. Y bueno, nos buscan en las redes sociales, en la página de la facultad, pueden establecer visitas si son de algún grupo de personas. Claro, de un colegio, de algún otro tipo de organismo, colectivo, digo, y concertamos la visita. Sobre el final me gustaría quedarme con esto que hablábamos incluso cuando estábamos haciendo la previa para hacer el programa, este concepto que vos nos decías que por ahí uno piensa en cuando uno habla de museo o de preservar la cultura, la identidad, siempre piensa en algo pasado y que tal vez sucedió hace mucho tiempo. Cuando vos me decías que el trabajo que se hace es constante, porque además hasta el día de hoy estamos atravesados por eso que a veces pensamos que solamente pasaba en el pasado y hace muchos años, cientos de años. Claro, tal vez, ¿no? Y en la charla hemos estado valorizando distintas posiciones, nosotros, otros, etcétera. Y también es todo eso en el pasado y el presente. Entonces el museo tiene una búsqueda por un diálogo antropológico en donde toda esa diversidad de pasado y presente y de nosotros y de otros. Estamos atravesados, ¿no? Constantemente, de ponerlo en juego, ponerlo en valor. Entonces recién te hablé de los instrumentos sonoros. Entonces uno cree que la música es algo natural. Es algo que está dado y es más, no nos imaginamos sin música. Entonces, poder interpretar a los pueblos del pasado también con su sonoridad, etcétera, y traerlos al presente, o desde el punto de vista simbólico, cómo cargamos nuestros cuerpos de signos, ¿no es cierto? De símbolos. Yo te había dicho tatuajes, bueno, pendientes, colgantes, piercing, y ver que esas prácticas no son solamente el presente, sino que nos unen con prácticas similares que se hicieron en el pasado. Y con esa identidad, ¿no? Qué sé yo, nuestras comunidades huarpes usaban un barbote, un dempetá, un adorno labial, que es muy similar a un piercing. A un piercing actual. Estaban hechos de cerámica, de hueso, de piedra, y entonces cuando vos ves, sobre todo con los chicos, ¿no es cierto?, que se enfrentan a esas piezas, ven un espejo en donde quizás te ves a vos mismo con algo de eso, bueno, empezás a entender, bueno, pero estos son como nosotros, ¿no? Y sí, porque ahí está la condición humana que nos está cruzando todo el tiempo y entretejiendo esas tramas tan ricas de la cultura. Tal cual. Bueno, sumamente interesante la charla, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia. Y están todos invitados a pasear por el museo y conocer un poquito más de esa historia que ustedes están rescatando constantemente. Acá vamos a estar esperándolo, el primer subsuelo de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Contar con espacios que nos permitan conocer un poco más de nuestros ancestros, de nuestra cultura, sobre nuestros pueblos originarios, tal vez nos permita amigarnos un poco más con esa historia que nos ha definido con lo que somos hoy, latinoamericanos.